Bueno, mi gente, hoy nace el primer capítulo de Me Gusta de Noche, el podcast. Luego de tener un proyecto tan exitoso como es Me Gusta de Noche para la televisión, ya el público, el mundo pedía el podcast de Me Gusta de Noche. Esta primera entrega no podía ser menos que con un amigo, porque yo para poder disfrutármelo, aquí usted solamente va a ver amigos míos, gente que yo quiero y gente que yo conozco para poder vacilar y hablar un poco con ellos. Si yo le digo que él se llama Miguel Mendoza, posiblemente usted no sepa de quién estamos hablando, pero si yo le digo que es Nacho, ¿sí? Bienvenido, papá. Gracias, hermano. ¡Salud! Felicidades por esta nueva etapa. Tú estás inaugurando esta nueva etapa. Que Dios te la bendiga muchísimo. Y el que sale en el primer capítulo tiene que pagar la mitad de todo lo que se invirtió. Bueno, gracias a Dios hay cuarto. Mira, ya estás viviendo en la República Dominicana. Sí, mayormente sí. Mayormente. Lo que digo es que tienes sede aquí. Sí. Tienes una casa. Tengo mi casa aquí, bien bonita. ¿No ha llegado el momento en que algún venezolano se ha puesto celoso por tú vivir fuera de Venezuela? O sea, ¿por qué te fuiste para República Dominicana y no te quedé en Venezuela? ¿Por qué no te ha pasado eso? Venezuela es un país como dividido en todos los aspectos, incluso en las opiniones. Sí. Entonces, yo he pasado también mucho tiempo en Venezuela en estos últimos 2 años, sobre todo desde que empezó el tema de la pandemia. Entonces, muchísima gente agradece que yo Estuvieras en ese momento estuviera en ese momento en Venezuela y muchísima gente también se acostumbró a que yo me la pasara como decimos en Venezuela, del timbo al tambo, como viajando de aquí para allá, ¿sabes? Entonces, hay sus opiniones divididas, por eso es que te digo, ¿no? Que de gente que dice, deberías estar aquí, trabajar aquí en Venezuela, y otros dicen como que no trabajes aquí en Venezuela porque nosotros no podemos hacer nada en Venezuela hasta que esto no cambie, ¿tú sabes? Ante los ojos de los venezolanos, ¿eres más villano o más héroe, según tú? ¿O ha fluctuado entre ambas? La verdad no sé, porque tendría que estar yo en los ojos y la mente de las otras personas, pero yo supongo que hay sus adeptos y hay su oposición. En cuanto al criterio de ver y de percibir a quizás, más ustedes los artistas que tienen vida pública y que están más expuestos que cualquiera. Yo, por lo menos, si tú me preguntas a mí, yo no me considero héroe, pero mucho menos villano. Claro. ¿Sabes? Sobre todo para un país por el que he intentado hacer todo lo que está en mis manos. Y todos los problemas que te ha buscado, que yo sé. Sí, me lo he buscado. Demasiados problemas te ha buscado. Pero me han hecho más fuerte. Sí, claro que sí. Y me han hecho madurar. Emitir una opinión sin saber qué hay detrás, simplemente ver lo que pasa en las redes, pues yo creo que también es un poco injusto. Pero a todos nos toca. Tú sabes que todos los que estamos metidos en este mundo y que hacemos público nuestro estilo de vida o nuestra manera de hacer las cosas a través de las redes sociales, nos vemos expuestos también a que la gente especule, a que la gente cree realidades en su mente y que ellos mismos se crean esa realidad, ¿sabes? Entonces, obviamente te hacen historias. ¿Qué es lo que más te gusta de la República Dominicana? Coño, está difícil la pregunta. No, lo que pasa hay tantas cosas que te gustan. Eso por eso lo digo. Claro, hay tantas cosas que me gustan que estoy buscando una en particular. Pero yo creo que la gente, ¿sabes? En general la gente, porque me pongo a pensar y digo, ¿qué es lo que más me gusta? Entonces, me gusta la forma en que la gente te trata, digamos, lo poco egoístas que son con su territorio, de querer... De cómo recibimos la gente. Sí, de querer hacerte sentir bienvenido todo el tiempo en el país, de querer incluso cuando te tienen aquí que no te vayas. Claro. ¿Sabes? Aparte de la comicidad también, ¿no? De las rápidas respuestas, ¿sabes? Aquí la gente es muy activa con la mente. ¿Y lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta. No te apures, que no te van a sacar del país. Tú cuenta con mi respaldo. Tranquilo. Déjame. El tráfico. El tráfico. Pero no es lo mismo en Venezuela. No. Que no. No. Pues yo he escuchado unos cuentos de Venezuela fuertes. Bueno, eso fue una época fuerte. En una palabra, ¿cómo manejamos en República Dominicana? Dime una palabra. No, como en Venezuela. ¿Cómo? Dijeron salvaje por ahí. Yo no lo dije. Pero lo pensaste. Yo no lo dije. Yo tengo la autoridad para decirlo. A ver. Sí. Yo iba a decir hijo de puta. Yo iba a decir apresurado. 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 Tu carrera artística
cómo nace? Porque yo sé que tú tuviste un grupo que era como Menudo en Venezuela, que era Calle Ciega. Sí. ¿Esa fue tu primera experiencia, Calle Ciega, No, como artista? no. ¿Cómo empieza tu carrera? A los 4 años empiezo yo a hacer música folclórica, pero occidental, que es la gaita. Ok. A los 4 A años. los 4 años. En el Zulia vivía yo. Y formo parte de una agrupación de gaita como niño. Eso se estila muchísimo. Okay. Como un batón ballet aquí. En esa parte del país pues se estila muchísimo, que vas a encontrar muchos grupos de gaita infantiles. Sí. ¿no? Yo formé parte de eso. Por ahí me fui formando. Mi mamá era de una región que es completamente opuesta al lugar donde estábamos viviendo, que era, digamos, la zona de mi padre, que es la zona oriental, la de mi mamá. Y ella se conectaba más con la música de los llanos. Entonces, mientras yo hacía folclore occidental, mi mamá me inculcaba folclore oriental. Y entonces yo empecé a formar parte de los chicos y del equipo de los colegios donde yo estaba, que representaban la música del colegio. Todo el tiempo era festivales de música. Ya cuando estoy en bachillerato, pues empiezo como con esa disyuntiva de si era posible tomar la música como carrera y como labor de por vida. Y tenía a unos padres que me convencían de lo contrario. No querían. No, me convencían de lo contrario. Ponte a estudiar, Nacho. Claro. Miguel. Mi papá me decía, ¿tú quieres cantar? Bueno, te lo voy a decir en el acento de él. Él decía, ¿vos queréis cantar? Entonces yo te voy a dar la clave para que te vaya bien cantando. Graduate de ingeniero civil, trabajáis conmigo, hacéis dinero, te compráis un karaoke. Yo no te puedo creer. Claro, tu papá quería que tú fueras un cantante aficionado. Eso. Entonces, nada, después que yo me gradúo, pues... ¿Qué te graduó de qué? ¿Del colegio? No, me graduó del colegio. Mi papá dice, no, yo tengo que sacar a este muchacho rápido de aquí, que no se vaya a volver loco a querer abandonar los estudios, y me manda a Trinidad y Tobago, que ese fue el error más grande. ¿A Trinidad y Tobago? ¿Te mandó con quién? ¿Para dónde quién? No, solo. Porque él decía, no, tú tienes que tener el inglés como segundo idioma. ¿A qué edad te mandó? ¿A qué edad? Certificado como a los... Iba a cumplir yo como 16 años. Ah, pero tu papá te odiaba entonces. Pues. No. No, claro, yo tengo que asumirlo así, porque ¿cómo manda un muchacho de 16 años? Vete para Trinidad y Tobago. No, pero es que eso era otra época. Ok, entonces te fuiste para Trinidad y Tobago. Fui para Trinidad y Tobago, pasé 2 años en Trinidad y Tobago, más o menos. ¿Estudiando? ¿De qué estudiando? No, es que estudiando nada. Estudié los primeros meses, después me volví fue loco. ¿Y nada de música en ese tiempo? Nada. Bueno, sí, música ya, porque fui a la embajada venezolana como desesperado niño, imagínate, menor de edad, y llegué a la embajada venezolana desesperado por buscar música, y ellos me dieron chance de formar parte como que del tema cultural de la embajada, y empezamos a hacer toques también de gaita y de otras músicas tradicionales. ¿Y para dónde te fuiste entonces? ¿Lograste convencer al viejo? Y me regreso para el Oriente con mi mamá, porque mi mamá vivía en Oriente y mi papá en Occidente, ¿no? Ya estaban separados. Y llego allá y mi mamá me dice, ajá, ¿qué vas a estudiar? Mierda. Y yo, mamá, dame Era una persecución. Dame respiro. Le decía, dame respiro, ya va, dame respiro. No. Estudia Derecho, me dice, estudia Leyes. Y cuando empiezo a estudiar, dije, bueno, voy a estudiar, pero voy a buscar también mi pasión, ¿sabes? Entonces me buscaron para formar parte de un quinteto. Y empezó Objetivo 6, se llamaba. Objetivo 6 y eran 5. No, éramos 6 en ese entonces. Pues tú dijiste éramos 5. Después de Equilibrio éramos 5. Ah, ok. Entonces empecé a Objetivo 6. Un grupo que se llamaba Equilibrio. Sí, Equilibrio. ¿Quién le puso ese nombre? No, yo ni sé. Tú duraste mucho tiempo siendo un patrón y ejemplo de familia. Cuando estabas casado con tu antigua relación, con tus hijos, era una cosa hermosa, amor por todos lados, y de repente la gente te tiranizó. ¡Pau! Y el Centinela pasó a ser el diablo ante los ojos de la gente. Sí. Y no solamente tú, sino que una persona que llegó a tu vida bajo otras circunstancias pasó a ser mucho más villana que tú ante los ojos de la gente. Que yo quiero invitarla a que venga, que es Melanie, que yo creo que esta es la primera vez que ustedes van a hacer algo juntos, ¿correcto? Sí. Entonces, yo decía, Melanie, que Nacho, de ser un tipo referente familiar, es un excelente papá, yo que lo conozco, y todo el mundo, o sea, uno lo veía a él con su pareja, y de repente, ¡maldito! ¡Te odiamos! ¿Cómo pudiste? Y tú, que recién llegaba al pleito, bajo otras circunstancias que la gente no sabe, eres la de barata familia, la sin moral, que cómo es posible que tú le haces eso. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuándo, cómo ustedes se conocen y
¿cómo viviste tú todo ese torbellino de cosas sin tú tener ninguna cuota de responsabilidad en eso porque la vida te puso en un lugar y en el amor nadie manda? ¿Cómo se conocen ustedes, lo primero, Melanie? Fíjate, yo acababa de renunciar al canal de televisión donde trabajaba en ese momento. Tenía unos meses ya trabajando por mi cuenta. Soy periodista, soy productora, soy modelo. ¿Ustedes no se conocían? No, no. ¿Se habían visto? Yo lo entrevisté una vez, comenzando yo en el canal donde trabajaba como en el 2016 o 2017. Pero yo ni me acordaba de ella, para serte sincero. Bueno, con tantas Cachetéalo. entrevistas. Y recuerdo que alguien me llamó, no sé muy bien en este momento, que él necesitaba armar una producción de fotografía. Y ahí es donde me involucro yo, busco a un reconocido fotógrafo allá para darle la promoción a la gira que él tenía en Venezuela. Y ahí es donde comienzo a hablar con él. Ahora bien, cuando yo conozco a Miguel o cuando pasa el tiempo y comenzamos una relación, por decirlo de alguna forma, de salir, porque la gente no es que se conoce hoy y ya mañana. Claro. Ya Miguel está separado. Con mucho tiempo de no vivir en su casa con su ex. O sea, cuando ustedes empiezan, pareja. no como mucha gente ha dicho, cuando ustedes empiezan a salir, ya Nacho, tú estabas separado de tu ex esposa. Claro, O sea, y que fíjate que la primera persona que se enteró de la existencia de Melanie en mi vida fue mi ex pareja. Que tú se lo Que yo comunicaste. se lo comuniqué. O sea, pero lo hiciste como un gesto de la mamá de tus hijos y decirle, ya estoy saliendo con una persona. Sí, cuando mi expareja y yo tomamos la decisión de separarnos, ¿verdad? Y de tomar caminos diferentes, yo dije, yo no tengo por qué. De hecho, yo recuerdo que ella me propuso, vamos a hacer un comunicado. Yo le dije, yo no tengo por qué comunicarle a nadie nada de mi vida personal. Que quizás fue un error en ese momento. Ese fue el más grave error. Exactamente. Ese fue el más grave error porque tú hubiese formalizado la separación y quizás Melanie no carga con todo eso cuando ustedes empiezan porque había un comunicado consensuado por ambos. Pero yo creo que igual lo hubiera cargado. Sí. Yo en este momento siento que la gente idealizaba tanto lo que mostraban ellos a través de las redes que la mitad es verdad y la otra mitad es una fantasía, y hoy por hoy lo digo con toda la propiedad del mundo, todo el mundo en redes sociales no muestra del todo. Sí, no, todo el mundo es rico y feliz en redes sociales. Sí, que yo creo que igual la gente me hubiera satanizado. Quizás no de la forma en que lo hicieron, que fue terrible. Y yo sé que tú que eres de los medios lo tienes que saber. Claro. Pero igual me hubiera llevado un poco. ¿Qué fue lo que más te dolió de lo que se dijo? Yo creo que maldijeran a mi bebé. Uf. Y que le desearan la muerte dentro de mí. No te creo. Mira, yo leí tantas cosas tan feas que en este momento a mí nada me sorprende. Y hay mucha gente que dice, ay, es que ella se la tira de víctima. No, o sea, yo ese papel de víctima de verdad que se lo dejo a otras personas. Esto a mí me ha fortalecido muchísimo, Joel, pero que se metieran con un ángel, claro, ¿sabes? O con un ser que Dios dispone que viva, creo que era excesivo. Claro. Y abusivo. Yo podía entender que mucha gente no estuviera de acuerdo, quizás por este tema de los tiempos tuviera una opinión adversa en nuestra relación, pero al punto de maldecir o al punto de insultar de una forma sin importarle o que yo estaba embarazada o que tengo familia. Claro. Porque el sufrimiento también que eso le causó a mi mamá. Claro. Fue terrible, a mi hermana, fue terrible y nadie pensaba en eso. Entonces hoy por hoy yo sigo leyendo cosas, es que tú no fuiste lo suficientemente empática con la ex de él porque debieron esperar a que hubiese un tiempo prudente, que yo no sé quién lo creó en el mundo, este tiempo prudente. Pero hay algo importante que a mí me gustaría saber y que la gente sepa. Ahora mismo estamos hablando de la posición que tomó la gente, el público, el espectador. ¿Qué posición tomó tu ex esposa de frente a todo esto? Que quizás tenía el poder o de echarle gasolina al fuego o de decir, espérate, esta muchacha no tiene nada que ver. Nacho y yo nos separamos por puro consentimiento. Ella misma en algún momento te propone hacer un comunicado. O sea, estaba consensuado. Ella fue parte
de esa avalancha o evitó en algún momento esa avalancha? La verdad es que emitir una opinión al respecto es como es como lograr levantar como un tema mediático que se ha apagado también, ¿no? Claro. Pero bueno, hay personas que deciden, no sé, entregar su silencio a este tipo de cosas, ¿no? Yo sigo pensando que había mejores maneras de enfrentarlo, pero es respetable también la posición de ella de enfrentarlo a través del silencio. Lo que pasa es que dentro de todo yo siento que también había muchísimas cosas injustas. La mayoría de las cosas que se estaban diciendo eran injustas. Entonces sí, quizás hubiese preferido que, no necesariamente ella, pero que las personas que estaban a mi alrededor, incluyendo mi mamá o quien sea, pudieran hablar un poquito de lo que era la verdad, ¿no? Pero todo el mundo le tenía también un poquito de pánico a este tema mediático. ¿Qué es lo más bonito de ser la esposa de Nacho, Melanie? Bueno, yo todavía no soy la esposa. No, tengo que decirlo porque... Te tiro esa, sí, esa perlita. Le tiro esa perlita. Más vino. Y a la vez, porque la gente dice, pero es que ella no es la esposa, ella es la novia, como que... ¿Por qué ustedes no se han casado? By the way. Chocantemente. ¿Por qué no se han casado? Yo creo que Miguel se quedó... Diablo, Melanie dijo eso del alma. Es que todavía no soy la esposa. Que es lo más lindo. Sí. Yo creo que sentir apoyo sincero, sentir un compañero sincero. Lo que pasa es que a mí me dejó de importar lo que decía la gente, porque había mucha gente que también me conocía mi historia y sabían de los fracasos a nivel de relaciones que yo había tenido y que no son un secreto para nadie, porque Miguel yo lo conocí cuando tenía 29 años, no es que tenía 18. ¿Tuviste muchos novios? No, muchos novios, pero tuve relaciones fallidas. ¿Cuántas? Para ver si el mucho mío es poco tuyo. Zumba, no le pares. ¿4? ¿4 novios formales? Exacto. ¿Y affair? Zumba. Papi. Oye, por más que tú hayas tenido, no va a tener más que él. Créeme. Te lo aseguro. O sea que... Te lo aseguro. Yo siempre estaba como... Y yo creo que uno manda esa energía al universo y a Dios de lo que quiere en su vida. ¿Él es tu primera pareja famosa o no? Sí, claro. Sí. Todo lo demás eran anónimos. Bueno, no eran famosos, conocidos en su entorno. Eso sí. ¿No? Está bien, eso es lo más lindo. Pero entonces sí, lo más un compañero difícil... sincero. ¿Y lo más difícil de ser la compañera de Nacho? Yo te voy a decir... Lo mismo es lo más difícil, porque soy demasiado sincero con ella. Eso es lo más difícil. No, ¿Quién es el más celoso de los dos? Real. Yo no voy a decir nada. Yo. ¿Tú? Sí. Lo que pasa es que... Mira qué lindo, ella lo dice yo. O Miguel no lo demuestra. ¿Qué te da celo? Lo que pasa es que yo no debería decir que me da celo, porque eso es agarrarle y decirle tus debilidades a la gente. Entonces... ¿Tú no eres celoso, Nacho? Sí, pero siento que son unos celos... Naturales. Normales, ¿sabes? Y tú sabes qué, bro, que yo antes era mucho más celoso y te voy a explicar por qué yo tengo esta teoría. Uh-huh. Porque en este momento que yo estoy llevando una vida distinta, digamos, hay personas que pueden ver que es por amor, hay personas que pueden ver que es porque ya... Recorriste, acabaste el mundo. Acabé el mundo y ya estoy agotado, quizás, no sé, velo como tú quieras verlo, ¿verdad? Pero yo siento que como yo estoy tranquilo conmigo mismo y sé las cosas que soy capaz de hacer, entonces... no hay tanto celo, ¿entiendes? No hay tanto celo porque yo siento que... Melanie no piensa igual. No, porque es que él siempre me quiere fregar con eso. Pero es que te digo eso. Si tú estás convencido, manito, que tú sales... Él dice, tú eres celosa porque tú sabes lo que eres capaz de hacer. Ah, claro. Porque cada ladrón juzga por su condición. No. Ah, exacto. Claro, eso, claro, eso es lo que tú dices. Claro, porque yo digo, pero si yo estoy tranquilo y yo no tengo planes de inventar vainas... Claro. ¿Van a tener más hijos? Pregúntale a Melanie. ¿Tú quieres? Pregúntale a Melanie. Melanie, ¿van a Pero tener más que hijos? yo sí. ¿Más? ¿Viste? Pero que si yo tengo una sola hija, Bueno, pues él tiene 5. ¿Viste? ese es el problema de él. Pero yo tengo una sola hija. Pero lo han hablado. No, la verdad es que no lo hemos hablado. ¿Mm? Yo solo le digo que yo quisiera que fueran gemelos mis próximos hijos. ¿Pasé 3 qué? ¿What? Tú estás vendiendo droga y yo no lo sabía. O sea, tú estás vendiendo droga porque... ¿Qué sería algo, Melanie, por lo que tú terminaras la relación con Nacho? ¿Qué sería eso? Bueno, él sabe que lo diga.
Infidelidad. Sí. Sí. Ay, ¿por qué lo pones así? Como Porque- que porque- pesa tan poco. No, yo no dije que pesa Sí, tan... no, es que tu expresión. Mi cara es fue de como que no importa. Como que. Es verdad. Eso se le Me pasa a retracto. cualquiera. Entonces, Claro, ¿Qué? porque si fuera a ti que te hicieran eso. tú- no, jamás. pero te separarías. Sí, claro. Entonces. Pero es que los hombres y las mujeres somos diferentes en muchas cosas. En la forma de pensar. Yo no estoy diciendo que es más importante el hombre ni la mujer. Sí, no, claro. Pero, o no, Melanie. O sea, las mujeres a veces exigen una igualdad que no existe. No somos iguales. Tenemos los mismos derechos, pero iguales no somos. Tú puedes dar a luz, Nacho y yo no. Si hay que cargar, si se picha una goma del carro y andan ustedes dos juntos, lo probable es que él se desmonte a cambiarla. No que te diga, Melanie, desmonta la goma para yo seguir chateando. ¿O me equivoco? Si se mete un ladrón a la casa y ustedes están durmiendo, ¿quién se desmonta con el palo o la Entonces, pistola? por eso ustedes tienen derecho a tener más de una mujer. Yo no dije eso. Pero Estoy diciendo que culturalmente los latinos somos infieles. Culturalmente. Culturalmente. Y eso es un problema sociocultural y te lo puedo demostrar. Y psicológico también. Pero te lo puedo demostrar. ¿Tú tienes hermanos? Varones no. Varones no. Pero por ejemplo, Sí, tengo uno por parte de papá. Lo que pasa es que no tenemos una relación muy cercana. correcto. Casi, Pero por casi ejemplo, lo niego. ¿qué nos dicen a nosotros los niños latinos desde chiquitos? Sí, Que tú puedes tener varias novicitas en el colegio, ¿Para quién es ese pipí? que eso es normal. Sin embargo, la niña no. Culpa de las mujeres. La de misma, las mamás. la misma madre. ¿Y que son las madres? Mujeres. Entonces, ningún hombre decide, mañana voy a ser infiel porque me sale del forro del culo. No, es una formación porque las amigas de tu mamá te cargan, ay, mi noviecito, y empiezan a normalizar. Incluso tú discutes con una vecina porque tú estás saliendo con el niño, la niña de la vecina, amarre su gallina que mi pollo está suelto. Claro. Entonces, uno lo ve. Claro, ningún hombre se siente orgulloso de eso, pero es un problema sociocultural que los hombres arrastramos. Claro, Joel, pero es una cuestión de decisión también. También, es que es difícil de decidirlo. madurez también. Eso es verdad. ¿Dónde es el sitio más loco que ustedes han hecho el amor? Di que, ardiente. No, yo voy a dejar que él diga, porque No, si dice otra cosa diferente. No, después dilo vamos tú. a Ay. Dilo tú, dilo tú, dilo tú. ¡Ay, qué gancho! Creo yo que en un carro en un aeropuerto, creo yo. Creo yo. En un carro en un aeropuerto. Sí. O sea, pero en un carro en un aeropuerto, enfrente del aeropuerto, con la gente pasando. No. Tú dices esto para darle leña a los medios en Venezuela. Bueno, ya tú vas a ver. No, pero es que nadie sabe qué aeropuerto fue. Claro, pero estoy pensando, entonces, pero tú estabas manejando. No. No había chofer. No, yo creo que, ¿qué? Están esperando las maletas. Creo que estaban buscando las el maletas, sí. equipaje. Y aprovecharon. Sí. Mira No, pero tú. ya éramos padres ya también. O sea, No importa, pero no- aprovecharon el momento. Sí, sí. Ahora tú tienes que decirnos Claro, la tuya. ¿dónde es lo más loco que Para dar tú...? una entrevista a Joel. En un velorio. No, tú eres un perro. Estoy enfermo, te dije. No, tú eres un sucio. ¿Qué es eso, Joel? No, yo Yo le voy a dar el número del psiquiatra. No, pero te estoy diciendo la... Hola, el número de una funeraria para que Ustedes vaya. hacen una muy bonita pareja. Definitivamente. Yo te voy a decir lo que yo le digo a ella. Yo no sé si nosotros somos una bonita pareja, pero somos una pareja real. Real, con sus virtudes y sus defectos. Sí, nosotros nos decimos las vainas en la cara, ¿entiendes? Disfrutamos de un amor Real. de verdad, Sí. ¿entiendes? Un amor que Cristo. Eso era una canción de Sin Bandera, ¿no? ¿Cuál? Un amor real. Bueno, aquí Mire, todo se el pone mundo cómica, canta. Se pone Sí. cómica, se pone cómica. No. ¿Sabes? Siento que nos decimos las cosas, bro, que es lo más importante, ¿entiendes? En nuestra cara. Esto, mira, esto es así, esto es así, esto es así. En este momento me siento así, me siento de esta manera. ¿Tú nunca le dices Nacho? No. No. Miguel, ¿es verdad todo el tiempo? Claro, sí. porque es como. Yo no me enamoré del artista. Claro, de Miguel. Yo me enamoré de Miguel. Qué lindo. Ah, Ya con eso cerramos. Tan bonita. Desen un beso. Tan bonita, mi amor, un beso. Señores, gracias por este primer podcast, que es Me Gusta de Noche el podcast. Es el primero. Y qué lindo que haya sido con ustedes, que hemos logrado crear una bonita amistad. Y esto fue muy chulo, mucho más chulo de lo que yo pensaba. Porque date cuenta que empezamos como de una manera y todo fue como fluyendo. Yo estoy muy feliz por ustedes, estoy feliz que estén aquí en la República Dominicana. Estoy feliz de compartir la amistad con ustedes, que son venezolanos tan chulos de corazón, que representan tan bonito su patria. Y eso es un honor para nosotros que ustedes estén aquí en este país compartiendo nuestra tierra. De verdad que sí. Y además que este programa sí se graba de noche, que es importante. Claro.
Señores, despedimos Me Gusta de Noche el podcast. Nosotros seguimos bebiendo vino y hablando. Gracias por la sintonía. Check it out.